Bien, entonces, tenemos que entonces, la ley natural no puede ser entendida como un listado detallado de regulaciones, pues yo he visto que no es eso, sino que son conductas debidas porque la razón las muestra como que son las conductas adecuadas para buscar un bien o para evitar un mal. Y esa es la clave para entender lo que es la ley natural. Sacarse un poco de la cabeza la idea de que hace falta una autoridad que fije una ley para que sea ley, sino que cuando hablamos de ley natural hablamos de exigencias de la razón, conductas que deben ser obradas porque son las conductas razonablemente adecuadas para perseguir un bien humano o para evitar un mal. Por eso hablamos de la ley natural como una obra razonable en función de la naturaleza humana y en función del bien que se deriva de esa naturaleza humana. Pero como dijimos antes, el bien humano se concreta en circunstancias históricas determinadas. Por eso la ley natural nunca va a ser un código detallado. Y por eso también Santo Tomás distinguía como 3 niveles de ley natural. Un primer nivel que contiene los principios generales de la ley natural. Y el primer principio de la ley natural va a ser este que ya hemos repetido varias veces: obrar el bien y evitar el mal. Un segundo nivel de ley natural serán las derivaciones directas de esos principios generales. Una versión directa de obrar el bien y evitar el mal será la prohibición o el respeto por la vida ajena, la prohibición de atentar contra la vida ajena. Y por último tenemos un tercer nivel de ley natural, que para que se entienda bien, este tercer nivel no es tan claro como los dos anteriores porque depende de la determinación que razonablemente, que prudentemente se puede hacer para concretar los dos niveles de ley natural anterior. Vamos a un ejemplo. Consigo este principio de respetar la vida de otro, la podemos concretar, podemos determinar este tercer nivel de ley natural a través, por ejemplo, de las normas de tránsito. Pero como ustedes saben, las normas de tránsito son cambiantes. Entonces, los límites de velocidad no son los mismos en todos los países. En algunos países se circula por derecha, en otros se circula por izquierda. Entonces, ¿por qué de ley natural las normas de tránsito? Porque de algún modo tienen que concretar razonablemente aquellos principios que si son de ley natural muy claramente aceptables, de respetar la vida de otro. Está claro que de ahí a que el límite sea de 30 km, de 40 km o de 35 km, no cambia la conceptualización. Por supuesto que no puede ser ley natural, o no va a ser una concreción razonable de ley natural fijar como límite de velocidad en una calle transitada de una ciudad los 150 km por hora. Obviamente no es eso una concreción razonable de un principio de ley natural. Entonces, por supuesto, en este asunto siempre la discusión va a ser cómo establecer el bien humano, o mejor, ¿es posible conocer por la razón el bien humano? Y acá volvemos a los presupuestos. Si uno acepta esta idea de que existe la posibilidad de conocer la naturaleza humana, de conocer elementos que son universales y permanentes en el ser humano y en función de su condición humana, y que lo variante y que la variable o lo que cambia es solamente su concreción en circunstancias históricas que son cambiantes, ahí sí podremos determinar de modo más o menos razonable qué cosas son bien humanos y qué cosas no lo son, insisto, de un modo razonable. En esto podemos citar a un autor inglés, a John Finnis, que ha dicho respecto de los bienes humanos que es posible determinar como afirmaciones comunes a toda la condición humana, a todas las sociedades humanas de todos los tiempos, a algunos bienes básicos que hacen al bien humano. Cita Finnis: la propia conservación es aceptada como motivo adecuado para la acción. No se permite matar a otros sin una justificación bien definida.
Se considera la procreación como una cosa buena en sí misma, se exhibe alguna preocupación por la verdad, se favorece de algún modo los valores de la cooperación, del bien común por sobre el bien individual, de la obligación entre los individuos, de la justicia entre los grupos, la amistad, alguna concepción de propiedad. De una forma u otra, la religión es también universal. Como este autor propone, ¿no? Existen bienes que se pueden afirmar como comunes a todas las sociedades humanas, es decir, porque forman parte de la condición humana. Por supuesto, si uno rechaza esta conceptualización de que hay elementos universales que justifican la concepción de una naturaleza humana con un carácter universal a toda condición humana en todo tiempo y en toda sociedad, por supuesto vamos a caer en un relativismo muy grande de lo que es bien humano. Si se considera que el hombre o que el ser humano es solo una construcción cultural de cada momento, y hay teorías actuales que insisten con esta idea, equivocada a mi modo de ver, pero si se insiste por este lado, está claro que no hay posibilidades de hablar del bien humano, sino de una forma muy relativa y muy sujeta a posturas muy cambiantes y hasta contradictorias a lo largo de la vida humana. Bueno, dicho esto, entonces, ¿qué será entonces el derecho natural? El derecho natural es una parte entonces de la ley natural que se refiere a un ámbito de actuación o de obrar humano, que es ese ámbito que está vinculado con el valor de la justicia. ¿Y qué obrar humano está vinculado con la justicia? El obrar humano en vinculación con otros. Entonces, hay obrar vinculado al valor de la justicia cuando hay un obrar vinculado a otro. Entonces, al igual que la ley natural, el derecho natural no es un código detallado de conductas dictados por un legislador. No existe esa concepción como derecho natural. El derecho natural, al igual que la ley natural, es aquellas conductas exigidas o debidas en razón de un bien humano particular, la justicia, y que la razón puede conocer. Ahora bien, el tema que se presenta acá es entonces ¿qué se entiende por justicia? Y ya Aristóteles había dado una primera respuesta. Se entiende por justicia el obrar humano vinculado a otros, aquel obrar en donde la conducta de uno le da al otro aquello que le es debido al otro por un cierto título de igualdad. Para poner un ejemplo simple, en una operación, una contratación de compra-venta, va a haber una relación de justicia cuando el comprador le dé lo debido al otro, al vendedor, por esa relación de igualdad, cuando pague el valor debido por esa cosa. Entonces, ¿cuándo va a haber una relación de injusticia? Cuando se pague un valor que no responda a esa cosa, o ya sea por ínfimo o por excesivo. Entonces ahí se dará una relación de injusticia. Entonces el criterio que estableció Aristóteles y que a partir de ahí lo ha tomado el naturalismo es, el criterio de justicia es un criterio de igualdad en el vínculo entre las personas. Entonces, dicho esto, ¿hay vínculo entre derecho natural y derecho positivo o son ordenamientos o regímenes contrapuestos? Como vimos en la introducción, para el derecho natural, para las posturas y los naturalistas, no hay contraposición, sino que forman parte del mismo ordenamiento jurídico vigente en una sociedad. Porque el derecho positivo cumple una función respecto al derecho natural, que es concretarlo. El derecho positivo concreta aquellas exigencias de razonabilidad que el derecho natural le muestra como tales. Entonces, y además el derecho positivo le agrega un elemento que el derecho natural no tiene, que es la posibilidad de coerción a partir de una autoridad que ejerce el poder público. Pero esto conviene aclarar. El derecho natural o el derecho en general no es derecho por ser coactivo, que es una postura del iuspositivismo, ni es derecho por ser dictado por una autoridad, sino que es derecho porque expresa
la conducta justa que la razón le permite conocer como un aspecto del bien humano, que es justamente el valor de la justicia. Entonces el derecho positivo solamente le agrega esa posibilidad de coerción. Por eso volvemos a esta idea que también vimos hace un rato, esta idea de lo justo natural y lo justo legal. Existen cosas que son de justicia natural y que el derecho positivo no podría no reconocer. El derecho a la vida, por ejemplo. Y hay cosas que Aristóteles llamaba como lo justo legal, aquellas determinaciones que puede hacer la autoridad y que en cierto modo se establecen a partir del derecho natural, pero son determinaciones prudenciales que pueden cambiar como pueden cambiar las circunstancias históricas. Insistimos, las normas de tránsito. No es lo mismo establecer límites de velocidad en función del tipo de camino que haya o del tipo de vehículos que haya. Entonces, la autoridad prudencialmente puede hacer esas determinaciones de lo justo legal. Entonces, el límite siempre va a estar dado por la razonabilidad de esas normas que realmente concreten ese principio de derecho natural de, en este caso, proteger la vida. Entonces, el derecho positivo siempre va a ser la respuesta cultural, forma parte de la cultura como creación humana que busca establecer las condiciones de vida en un momento histórico determinado. Y como tal, como una respuesta cultural, siempre va a poder ser valorado en función de la real concreción de un bien humano o no. Entonces, como toda respuesta cultural puede favorecer la concreción de un bien humano o no. Si no lo favorece, obviamente no estaremos en una determinación adecuada del derecho natural, y ese derecho positivo en contraposición con el derecho natural solamente tendrá, no será una real expresión de derecho, sino que solamente será una expresión de, podríamos decir, de ejercicio del poder de una autoridad, podríamos decir ejercicio de un poder arbitrario por parte de una autoridad, pero perderá el sentido de derecho al perder el sentido de justicia. Y este aspecto, o esto, también nos permite concluir diciendo que se presentan nuevos aspectos de lo que es en realidad la tarea del juez, del juzgador. Entonces, si el derecho es esto, es lo que plantea el derecho natural, fíjense, la tarea del juez no sería tanto simplemente aplicar el derecho positivo y establecer la solución que surge de la aplicación fría de la norma positiva, sino que será algo bastante más importante, bastante más valorable. Y para esto me permito citar lo que ha dicho la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación respecto de cuál es su función y por ende la función de todos los jueces. Dice la Corte que su función es la de hacer justicia, misión específica de los magistrados, no importa otra cosa que la recta determinación de lo justo en concreto, y ello solo se puede lograr ejerciendo la virtud de la prudencia, animada con vivo espíritu de justicia en la realización efectiva del derecho en las situaciones reales que se le presentan, lo que exige conjugar los principios enunciados por la ley con los elementos fácticos del caso. Es decir, claramente se ve que lo que la Corte está diciendo, que el derecho está justamente en eso, en la concreción de un bien humano determinado, que es determinar lo justo en concreto, y eso es ni más ni menos que el derecho natural. Muchas gracias.